El amanecer en Canaán llegaba siempre con un silencio solemne, roto solo por el balido de las ovejas y el murmullo del viento entre las colinas. Pero en la tienda de Jacob, aquel silencio tenía otro peso. Era el inicio de un nuevo día en el que José, envuelto en su túnica multicolor, se levantaba con la frescura de su juventud, ajeno al torbellino de emociones que despertaba a su alrededor. Su padre lo miraba con ternura, como quien contempla un milagro. Había en José algo que le recordaba constantemente a Raquel, la esposa que había amado con todo su corazón. Ese parecido, sumado a la inocencia del joven, hacía que Jacobo no pudiera evitar mostrarle un cariño particular. Cuando le pedía que se acercara, lo tomaba del rostro y lo bendecía con palabras suaves, palabras que rara vez dirigía a los demás hijos. Los hermanos, sentados a cierta distancia, observaban esas escenas con un fuego oculto en el pecho. Algunos desviaban la mirada, otros apretaban los dientes. El gesto del Ilion Tessins, padre, que para José era fuente de consuelo y amor, para ellos era un recordatorio doloroso de que no ocupaban el mismo lugar en el corazón de Jacobo. Cada caricia, cada sonrisa dirigida a José se transformaba en una herida silenciosa. Con el paso de los días, esas pequeñas heridas empezaron a acumularse. Cuando salían al campo, los hermanos cargaban con la fatiga del trabajo, mientras José, aún acompañándolos, parecía siempre conservar la frescura de quien lleva un destino diferente. Su túnica ondeaba bajo el sol como una bandera, y los colores brillantes parecían burlarse del sudor y la ropa gastada de los demás. Nadie lo decía en voz alta, pero en cada mirada se encendía una chispa de envidia que pronto se convertiría en fuego. José, en su inocencia, no lo entendía. Seguía acercándose a ellos con sonrisas y palabras amables. Compartía lo que escuchaba de su padre, hablaba de sueños y esperanzas. Para él eran sus hermanos, su familia, y no veía razón para esconder lo que llevaba en el corazón. Pero cada vez que pronunciaba la palabra sueño, los demás sentían como si una daga se clavara en su orgullo. Una noche, cuando todos se reunieron alrededor del fuego, José volvió a hablar de lo que había visto en su mente mientras dormía. Sus palabras eran claras, llenas de entusiasmo juvenil. Habló de gavillas que se inclinaban, de astros que brillaban en el firmamento. Para él eran imágenes hermosas. Para sus hermanos eran insultos disfrazados de visiones. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron reír con desprecio, pero dentro de cada uno el resentimiento crecía. La idea de postrarse ante el más joven era insoportable, y aunque ninguno lo expresó abiertamente esa noche, todos se fueron a dormir con el corazón envenenado por la misma pregunta: ¿hasta cuándo soportarían aquello? Jacobo, sentado junto al fuego, guardaba silencio. Había reprendido a José en una ocasión, pero en lo profundo de su corazón sabía que aquellos sueños podían tener un significado que escapaba a la comprensión humana. Recordaba sus propios encuentros con Dios, las promesas recibidas en momentos inesperados, y no podía ignorar la posibilidad de que José estuviera destinado a algo especial. Sin embargo, no sabía cómo equilibrar esa certeza con la necesidad de mantener la paz en su familia. Los días siguientes fueron testigos de un cambio silencioso. En el campo, los hermanos hablaban menos con José. Cuando él intentaba unirse a Pismoachicientes, sus tareas lo apartaban con excusas vagas. Sus risas ya no lo incluían, sus palabras quedaban en el aire sin respuesta. Era como si poco a poco lo estuvieran empujando hacia un lugar de soledad dentro de su propia familia. El joven, confundido, buscaba refugio en su padre. Jacobo le aconsejaba paciencia y le recordaba que los caminos de Dios son misteriosos. Pero José, aun escuchando esas palabras, no podía evitar sentirse herido. Amaba a sus hermanos, deseaba su compañía, y no comprendía por qué se alejaban de él. La envidia, sin embargo, crecía en silencio. Cada día añadía un nuevo motivo: la túnica que resplandecía, las palabras dulces del padre, los sueños que parecían anunciar dominio. Era un veneno que se infiltraba en las conversaciones, en los gestos, en las miradas. Y aunque aún no se había convertido en acción, ya había cambiado la atmósfera de la familia. José, sin darse cuenta, se convirtió en el centro de un torbellino invisible. Caminaba entre ellos con la inocencia de un muchacho que no conoce la malicia, pero a su alrededor se levantaban muros de resentimiento. Sus hermanos lo miraban y veían no solo a un joven, sino a un rival, a un recordatorio constante de lo que ellos no eran para su padre. El ambiente en la tienda ya no era el mismo. Las comidas compartidas se volvieron silenciosas. Los momentos de descanso estaban cargados de tensión.
José seguía hablando de sus sueños, pero sus palabras caían en un vacío helado. La familia que alguna vez había disfrutado de unidad, ahora estaba dividida por un abismo creciente. El corazón de los hermanos se endurecía con cada día que pasaba. La envidia que antes era apenas un murmullo en sus almas, ahora se había convertido en un clamor silencioso que pedía justicia a su manera. Y aunque todavía no habían decidido nada, era solo cuestión de tiempo para que el resentimiento encontrara una salida. El sol se elevaba sobre las colinas de Canaán con un brillo dorado, pero en el corazón de los hijos de Jacob no había luz. La envidia había crecido tanto que ya era difícil ocultarla. Los hermanos se reunían con frecuencia a solas, lejos de la tienda del padre, y en sus conversaciones se entrelazaban quejas, reproches y resentimientos. Al principio eran simples murmullos. Uno decía que estaba cansado de ver a José vestido con aquella túnica como si fuera un príncipe. Otro añadía que sus sueños eran insultos disfrazados. Con el tiempo, esas conversaciones se tornaron más intensas, y lo que antes era solo incomodidad se transformó en un desprecio abierto. José, ingenuo y de corazón sincero, continuaba acercándose a ellos con sonrisas. Intentaba contar historias, recordar momentos de infancia compartidos, incluso ofrecer ayuda en las tareas. Pero cada gesto de bondad era recibido con miradas frías y silencios pesados. Para los demás, su presencia se había vuelto insoportable. Una tarde, mientras cuidaban el rebaño, uno de los hermanos murmuró con dureza que el día llegaría en que aquel joven arrogante aprendería su lugar. Los demás no respondieron, pero en sus rostros se reflejaba que compartían el mismo pensamiento. La semilla de algo más oscuro ya estaba plantada. Jacob, ajeno a los pensamientos de sus hijos, seguía mostrando a José un cariño particular. Cuando hablaba con él, le encomendaba tareas ligeras, confiaba en sus palabras y lo trataba como consejero en asuntos domésticos. Para los otros hermanos, aquello era una humillación. Ellos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, soportaban el calor y el cansancio del campo, mientras José parecía siempre destinado a labores más sencillas. Una noche, alrededor del fuego, los hermanos discutían en voz baja, convencidos de que José dormía. La conversación giraba una vez más en torno a los sueños que había contado. Uno recordaba las gavillas inclinándose, otro los astros que se postraban. La rabia hervía en sus palabras. Uno preguntó por qué debían soportar que aquel muchacho se creyera superior, y otro respondió que quizá había llegado el momento de enseñarle una lección. Aunque no hablaron de acciones concretas, todos se retiraron con el mismo pensamiento rondando en sus mentes. La envidia ya no era solo un sentimiento, comenzaba a transformarse en intención. José, por su parte, no podía entender el cambio en el ambiente. Su corazón estaba lleno de confusión. Había amado y respetado a sus hermanos y no comprendía por qué se alejaban de él. En las noches miraba el cielo estrellado y recordaba los sueños que había tenido. No los interpretaba como arrogancia, sino como misterios que escapaban a su entendimiento. Oraba en silencio, pidiendo a Dios claridad y fortaleza, sin imaginar que esos sueños serían el inicio de un camino doloroso pero glorioso. El tiempo pasaba, y cada día la brecha en la familia se hacía más evidente. Cuando José se acercaba, las conversaciones se apagaban. Cuando hablaba, sus palabras eran recibidas con desprecio o burlas. Cuando sonreía, lo miraban, como si su alegría fuera una provocación. Los hermanos comenzaron a hablar de él no como de un miembro de la familia, sino como de un extraño. Ese soñador, decían entre ellos con un tono cargado de veneno. La palabra hermano parecía perder fuerza, reemplazada por un rencor que los unía en contra de él. Un día, mientras pastoreaban lejos de la tienda, uno de los hermanos expresó lo que todos pensaban, pero nadie había dicho en voz alta: que si José seguía así, terminaría dominando sobre ellos, y que era mejor detenerlo antes de que los sueños se cumplieran. El silencio que siguió fue largo, pero no hubo oposición. La idea había sido sembrada, y nadie la rechazó. José no escuchaba estas conversaciones. Vivía atrapado en su inocencia, sin sospechar que el amor de su padre lo había puesto en el centro de un conflicto que crecía como una tormenta en el horizonte. El corazón de Jacob también estaba inquieto. Veía las miradas frías entre sus hijos, notaba la distancia que se levantaba en su hogar. Intentaba mantener la paz, hablaba con cada uno, recordaba las promesas de Dios a su linaje, pero aún así no lograba detener la marea de resentimiento que avanzaba silenciosamente. Una noche José volvió a soñar. Vio el cielo iluminado por 11 estrellas, junto con el sol y la luna, inclinándose hacia él. El sueño lo llenó de asombro.
pero también de temor. Recordaba la reacción de sus hermanos al contarles la primera visión, y sabía que este nuevo sueño sería aún más difícil de aceptar. Sin embargo, su corazón sincero no pudo guardar silencio. A la mañana siguiente compartió lo que había visto. El resultado fue inmediato. Sus hermanos lo miraron con una mezcla de rabia y desprecio, y hasta su padre lo reprendió con palabras duras, preguntándole si acaso creía que él, su madre y sus hermanos se inclinarían ante él. Pero en el silencio de su corazón, Jacob guardó el sueño. Lo meditó, recordando las promesas que había recibido en Betel y los encuentros con el Dios de Abraham e Isaac. No podía negar que había algo más profundo detrás de aquellas visiones. Los hermanos, en cambio, ya no podían soportarlo más. Lo que antes era incomodidad se había convertido en odio declarado. Hablaron entre ellos con palabras duras, dejando claro que su paciencia se agotaba. José, el soñador, se había convertido en el enemigo común. El aire en la casa de Jacob se volvió tan denso que hasta los sirvientes lo notaban. Las risas de la infancia habían desaparecido, reemplazadas por silencios tensos y miradas cargadas de reproche. La envidia había envenenado los corazones, y aunque aún no habían actuado, la decisión estaba a un paso de hacerse realidad. Los días pasaban y la distancia entre José y sus hermanos se volvía cada vez más insalvable. La semilla de la envidia había echado raíces tan profundas que ya nada parecía detenerla. Aquellos que antes compartían juegos de infancia y conversaciones alrededor del fuego, ahora apenas podían mirarse sin que el resentimiento ardiera en sus ojos. Una mañana, mientras las ovejas pastaban cerca de un arroyo, los hermanos comenzaron a hablar entre ellos con un tono que ya no era solo de queja, sino de determinación. Decían que no podían seguir soportando que José los humillara con sus sueños. Afirmaban que si no hacían algo pronto, aquel muchacho terminaría reinando sobre ellos. La conversación se encendía como brasas en un viento fuerte. Uno recordaba cómo Jacob lo favorecía en todo, otro cómo había quedado en ridículo escuchando las historias de sus sueños. La rabia crecía con cada palabra. En medio de ese ambiente cargado, José se acercaba sin imaginar lo que pasaba en la mente de sus hermanos. Su corazón todavía guardaba la inocencia de quien cree que el amor puede superar cualquier diferencia. Sonreía, hacía preguntas sobre el trabajo, ofrecía ayuda, pero recibía a cambio miradas cortantes y respuestas secas. La amargura se había convertido en un muro que lo aislaba dentro de su propia familia. Los sirvientes de la casa notaban la tensión y comentaban en secreto que algo extraño sucedía. No entendían por qué aquellos hombres fuertes y orgullosos parecían tan irritados cada vez que José aparecía. El rumor comenzó a extenderse, y hasta en las tiendas vecinas se percibía que en la familia de Jacob había un conflicto que nadie podía ocultar. Jacob, preocupado por la frialdad de sus hijos, intentaba mantener la paz. Reunía a todos, hablaba de la importancia de la unidad, recordaba las promesas de Dios a su linaje. Pero sus palabras parecían chocar contra un muro invisible. Sus hijos lo escuchaban, asentían con la cabeza, pero en sus corazones el fuego de la envidia ardía con más fuerza. En medio de esa tensión, José volvió a soñar. Esta vez el sueño era aún más impactante. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertó con el corazón acelerado. Sentía que aquel sueño no era producto de su imaginación, sino un mensaje profundo que no lograba comprender. Aun sabiendo el riesgo, no pudo guardar silencio. Cuando lo contó, el efecto fue devastador. Sus hermanos reaccionaron con burlas hirientes y amenazas veladas. Algunos se levantaron furiosos, diciendo que aquello era la prueba de su arrogancia. Incluso Jacob, aunque intrigado, lo reprendió delante de todos, preguntándole si acaso creía que su padre, su madre y sus hermanos se inclinarían ante él. Pero en lo profundo de su corazón, Jacob guardó aquel sueño con temor y expectativa, pues intuía que detrás de todo había un misterio divino. La rabia de los hermanos se desbordó. Lo que antes era un malestar contenido se transformó en un odio declarado. Comenzaron a referirse a José no como a un hermano, sino como a ese soñador. Ya no lo veían como parte de la familia, sino como un enemigo que debía ser silenciado. La tensión alcanzó tal punto que el ambiente en la casa se volvió insoportable. Los hermanos buscaban excusas para alejarse. Llevaban el rebaño lo más lejos posible, solo para no verlo. Y cuando regresaban, hablaban entre ellos en voz baja, compartiendo pensamientos cada vez más oscuros. José, en su inocencia, continuaba creyendo en el amor de su familia. Aunque percibía la frialdad, pensaba que todo era pasajero, que un día volverían a reír juntos como antes.
En las noches oraba a Dios pidiéndole que sanara los corazones de sus hermanos. No sabía que esas oraciones eran el preludio de un camino de pruebas y gloria. El resentimiento había alcanzado un punto de no retorno. Los hermanos estaban convencidos de que no podían seguir soportando su presencia. Para ellos, José ya no era un muchacho inocente, sino una amenaza a su orgullo, una sombra que oscurecía sus días. Y aunque todavía no habían tomado una decisión definitiva, sus corazones ya se inclinaban hacia un acto que cambiaría para siempre el destino de todos. La casa de Jacob, que alguna vez estuvo llena de risas y canciones, ahora se encontraba bajo una atmósfera pesada. El eco de los sueños de Patience y José no desaparecía, resonaba en cada rincón como un recordatorio constante de lo que estaba por venir. Y mientras él seguía sin comprender del todo lo que significaban aquellas visiones, sus hermanos ya habían decidido interpretarlas a su manera, como un insulto que debía ser castigado. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo. Los hermanos se alejaban una vez más con el rebaño, y sus miradas reflejaban la decisión que poco a poco se iba formando. José, en cambio, permanecía junto a su padre, sin saber que pronto sería enviado a buscarlos, sin imaginar que ese simple encargo sería la puerta de entrada a la traición. La envidia ya no era solo un sentimiento, era un veneno que corría por las venas de aquellos hombres. Y ese veneno pronto los llevaría a una acción que sellaría el destino de José y el suyo propio.